Gloria sea el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar aquí frente a estos medios de comunicación para hablar la palabra de Dios. Ya como de costumbre, los miércoles, que son los días que tenemos asignados para hablar sobre estas herramientas tan importantes que el Señor ha dado a la iglesia. En este caso, nos toca seguir hablando sobre el don de fe y estamos tocando, ya hemos hablado sobre Jorge Müller, un hombre que en mi opinión y en la opinión de muchos tantos, fue un hombre que Dios dotó con ese don de fe para realizar una gran obra por los huérfanos de Inglaterra. Hoy seguimos hablando de otro gran personaje al que Dios revistió también con el don de fe, que es James Hudson Taylor. Quisiera, hermano, hablarle o leerle alguna característica de lo que tiene que ver con el don de fe antes de proseguir en nuestro andar sobre la vida de Hudson Taylor. El don de fe es la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición, escuche, y la disposición de orar con tal confianza en que Dios cumplirá. Es, por tanto, una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu Santo a algunos. En otras palabras, es el discernir, es el conocer, es el instruir el propósito de Dios y saber que las cosas ocurren según su voluntad. Este don, es decir, el don de fe, permite aceptar lo que viene como seguro porque procede del pensamiento y la voluntad de Dios. Otra característica que tiene el mismo don de fe, y podríamos decir que es un don extremadamente necesario para la obra misionera, para dar testimonio fiel en los momentos de dificultades. También ese don posee otra característica, que es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración, a largos y extensos periodos de tiempo y ver respuesta frecuente a esas oraciones. Hoy, hermano, vamos a seguir hablando de Hudson Taylor, quien nació en 1832 y murió en 1905. Este misionero tardó 5 años, o dedicó 5 años, a traducir el Nuevo Testamento en el lenguaje nipón o en el mandarín. A su muerte, a la muerte de Hudson Taylor, en 1905, se hablaba, hermano, de 205 estaciones o de 205 iglesias locales o lugar de reunión con aproximadamente 899 misioneros en el interior de la China. Habían registrado en ese entonces, hermano, 125,000 cristianos en la misión al interior de la China. Quiere decir que Dios hizo su trabajo a través de este hombre. Es el primer misionero, no a la China, sino al interior de la China, porque la mayoría de los misioneros que enviaban a China se quedaban en las capitales, pero Dios puso carga en la vida de este hombre, puso ese sentir en la vida de este hombre para que evangelizara, no desde las capitales
hacia el interior, sino del interior hacia las capitales. También fue el fundador de Misión Interior a la China. Decíamos, hermano, que este hermano nació en un hogar de procedencia metodista, cristiano metodista. Dicho sea de paso, el pentecostalismo en ese tiempo, cuando él nació, no existía. El pentecostalismo es de los años 1900. Este nace en un hogar metodista. El padre de este muchacho, farmacéutico de profesión, también sintió una gran carga, siendo él predicador, para ir de misionero a la China. Aunque nunca fue, pero tenía esa carga. Antes de este muchacho nacer, sus padres, su madre y su padre y su papá, hicieron una oración consagrando a este muchacho para que él fuera misionero y sobre todo para que Dios lo utilizara yendo o lo enviara a la China. A la edad de los 4 años, este muchacho sorprendió a todos porque en una reunión donde estaban, él dijo que él quería ser misionero a la China. Yo me imagino que los padres se sintieron un poco a gusto, porque es como si el niño estuviese respondiendo o afirmando la oración que ellos con anterioridad habían hecho para consagrar a este muchacho a la misión o a la obra de Dios. Pero nosotros sabemos, hermano, que nosotros recibimos de parte del Señor la protección en el andar del Señor, pero que muchas veces tenemos caída y bajos, tropezamos, nos deslizamos y nos descarriamos. Eso le pasó a este muchacho a la edad de los 15 años. Se volvió un escéptico, se volvió un mundano. Y como desde luego Satanás tiene sus mensajeros, también le puso ahí algunos pichoncitos, algunos jovencitos de su edad para que lo adularan y éste se convirtiera en un bufón o burlador en su tiempo. Hoy quiero, hermano, hablarles sobre la conversión y el llamamiento de Hudson Taylor. Pero antes de esto, hermano, quiero recordarle a los padres que nosotros como padres jugamos un papel determinante en la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los responsables de educar, formar, dirigir la vida de nuestros hijos hasta llevarlo a que ellos hagan su decisión por Cristo. Nadie nace siendo cristiano. Usted puede nacer en un hogar donde se practica la palabra de Dios o donde se enseña la palabra de Dios o personas que siguen el camino del Señor. Pero no por eso usted nace en el cristianismo. Lo que realmente nacen en el cristianismo son aquellas personas que han decidido aceptar a Cristo como su Salvador personal y se han arrepentido de su pecado y han nacido de nuevo, como lo que dice Juan capítulo 3. Entonces nadie nace en el cristianismo, usted nace en hogares cristianos, pero llega el momento en el que usted tiene que hacer su decisión y su elección por el Señor. En este caso, Hudson Taylor, ya a la edad de los 17 años, entonces tiene un encuentro personal con su Señor. Su conversión es una historia asombrosa. Una tarde de 1849, cuando tenía 17 años, entró a la biblioteca de su padre. Dicho sea de paso, hermano, los grandes predicadores o las personas, no es que Dios no pueda utilizarlo a usted ni pueda utilizarme a mí, pero los grandes predicadores han sido personas de estudio, han sido personas con una buena formación. Esa
propaganda que se le ha hecho, y con ello se le ha hecho un grave mal a la fila del cristianismo, de que Dios utilizó a Jeremías siendo un niño, utilizó a Pedro siendo del vulgo. Usted tiene que estudiar las Escrituras y saber a lo que se refiere en cada una de esas facetas. O cuando decían que era de Galilea. Usted tiene que estudiar y darse cuenta a lo que se estaban refiriendo los evangelios cuando hablaban de esta forma. No quiere decir que estos hombres, en el caso de Pedro y otros tantos que fueran de Galilea, no tenían instrucción. Pedro hablaba 2 idiomas. Y no solamente que lo hablaba, sino que lo escribía. Y eso usted puede notarlo en la primera epístola del apóstol Pedro, que la escribió de su puño y letra. La segunda epístola ya no, porque Silvano fue quien escribió la segunda epístola. Pero Pedro era una persona instruida y leída. No era un ignorante, y mucho menos un ignorante de las Escrituras, hermano. Estamos hablando de un judío que amaba y que, como costumbre los judíos, hermano, enseñan a sus hijos la ley de Dios. O sea que no era un ignorante en las cosas del Señor. En el caso de Jeremías, cuando Jeremías dice que es un niño, no se está refiriendo a que es un niño en edad. Jeremías probablemente oscilaba entre los 18 y los 20 años. O sea que era un jovencito, pero era un niño con relación a tenerle que hablar a los ancianos de Israel y predicarle el mensaje de Dios a los ancianos de Israel. Entonces él se considera un niño, no era que era un niño que balbuceaba. Dicho sea de paso, Jeremías viene de una línea levita, que eran realmente la persona encargada de instruir al pueblo en la ley de Dios. O sea que todos los hombres que Dios ha podido usar, por lo menos lo que yo haya podido leer, hermano, tanto dentro de las Sagradas Escrituras como fuera de las Sagradas Escrituras, han sido personas que han tenido una preparación tanto académica, aunque hayan dejado de lado su profesión académica, pero tienen una preparación académica, como tienen una preparación teológica en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. No es que Dios no lo pueda utilizar a usted y a mí, hermano. Para Dios no hay límite en utilizarlo. Pero si bien es cierto, mientras más capacidad usted tiene para entender y profundizar en las cosas de Dios, desde luego Dios le dará mucho más margen que a uno que no tiene esa capacidad. Eso lo vemos en los aspectos seculares y lo vemos en los aspectos espirituales también, hermano. Entonces, Hudson Taylor va a la biblioteca de su padre, que era un farmacéutico, también era un predicador, y allí, hermano, como echaba de menos a su madre que estaba distante, él tomó uno de los folletos o libros de la biblioteca de su padre, un folleto de evangelismo que le pareció interesante, con el siguiente pensamiento o el siguiente título: debe haber una historia al principio y un sermón o una moraleja al final. Entonces él dice que se quedaría con lo primero, con lo que tiene que ver con la historia, y el sermón o la moraleja se lo va a dejar a los que estén interesados en ello, es decir, a los predicadores. La importancia, hermano, de nosotros sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos es que, aunque usted no le vea que retoñe de una vez o que vaya creciendo, Dios sabe qué cantidad de agua y de gracia necesita esa palabra para que en el momento determinado esa palabra se active y traiga al oyente que ya le ha sido sembrada la palabra, le traiga a los pies del Señor. Mientras él leía este libro, porque se sentía un poco solo, ya que su madre estaba un poco distante, le llamó la atención la obra consumada de Cristo.
Recordó la palabra del Señor que dijo, consumado es. Y se planteó la pregunta, ¿qué es lo que está consumado? La respuesta tocó su corazón y recibió a Cristo como su Salvador personal. Proverbio capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en mi carrera o en su carrera y después que esté grande o viejo, no se apartará de ella. La palabra de Dios, hermano, que es sembrada en un corazón, en buena tierra, llegará el momento que ha de germinar. No es su momento ni es el mío, es el momento que Dios considere para tocar ese corazón y traerlo hacia Él. Escuche, a la misma hora en que él se convirtió, su madre, a unos 120 kilómetros de allí, de donde estaba él, experimentaba un intenso anhelo por la conversión de su hijo. Ella se encerró en una pieza y resolvió no salir de allí hasta que sus oraciones fuesen contestadas. Horas más tarde salió con una gran convicción. 10 días más tarde regresó a casa. En la puerta le esperaba a su hijo para contarle la buena noticia. Pero ella le dijo, lo sé, mi muchacho. He estado regocijándome durante 10 días por las buenas noticias que tiene que decirme. Más tarde Hudson se enteró de que su hermana hacía un mes que había iniciado una batalla de oración a favor de él. Naturalmente, criado en tal ambiente y convencido de tales circunstancias, no es de extrañar que desde el comienzo de su vida cristiana se hacía fácil creer en las promesas que estaban contenidas en la palabra de Dios. Déjeme aclararle esto, hermano. No todos los casos son iguales, pero sí todos tenemos la misma responsabilidad de orar y de interceder por nuestros hijos. En el caso de la madre de él, estaba resuelta a no salir de una habitación hasta que Dios respondiera a sus oraciones por la conversión de su hijo. Ahora Dios le dio la tranquilidad y el sosiego a ella. Horas después de entrar a interceder por su hijo, de que Dios lo había llamado, lo iba a llamar. Y Dios respondió su oración llamándole a él y dándole a entender que en el momento de la conversión de Hudson Taylor, el Espíritu Santo le había dado a entender a ella para que ella se regocijara de que Dios había respondido su oración. Por esa razón, cuando ella llega a su casa, le dice que ya ella tenía 10 días regocijándose por la conversión de él. El Espíritu Santo, hermano, nos da el testimonio y nos da la facilidad de nosotros poder entender hasta cierto punto los pensamientos o la resolución que Dios toma a favor nuestro. Romano 8:28. Y antes de citarle Romanos 8:28, le voy a decir algo que le pasó a Taylor y de seguro que le ha pasado a usted, como también me ha pasado a mí. Sin embargo, usted sabe que cuando usted se convierte tiene un fuego que es difícil de apagar. No es que no se vaya a apagar. Usted tiene un gozo, digo fuego, hermano, en el sentido del gozo. Usted tiene un gozo, tiene una alegría tal que quiere, va a todo lo oculto, va a la evangelización, está en todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero llega un momento, pasado el tiempo, que ese gozo no es que se va, sino que se va apagando. El interés va menguando. Eso mismo le pasó a Taylor. Sin embargo, a poco andar, Hudson empezó
a sentirse descontento con su estado espiritual. Su primer amor y su celo por las almas se habían enfriado. En una tarde de ocio de diciembre del año 1849, se retiró para estar solo. Ese día derramó su corazón delante del Señor y entregó su vida entera. Una impresión muy honda de que ya yo había dejado de ser dueño de mí mismo se apoderó de mí. Y desde esa fecha para acá no se ha borrado jamás. Pero tiempo después sintió que Dios le llamaba para servir en la China. Romanos 8:28 dice, hermano, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios permite, hermano, toda circunstancia. Y Dios se vale de esa circunstancia para llevarnos nosotros a una rendición total. Muchas veces nosotros nos convertimos al Señor, pero solamente se convierte en algunos cuartos de las casas. De la casa que somos, algunas habitaciones se convierten y otras no. A Dios es necesario, hermano, que nosotros nos entreguemos sin depósito, que le entreguemos todo a Él. Como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 4 y verso 5, porque todo, hermano, hemos pasado por ese estado. Sin embargo, Dios tiene respuesta para ese estado y nos insta a que nosotros adoptemos la posición correcta. Cuando usted va al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 4 y verso 5, mire lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y si no te hubiese arrepentido. Cuando usted deja de hacer la obra de Dios y cuando usted deja de tener pasión por las almas, pasión por la obra de Dios, celo y pasión por la obra de Dios, hermano, es necesario entonces que nosotros nos arrepintamos. Porque lo que nos está diciendo no es que nosotros hemos perdido el primer amor, sino que lo hemos dejado. Lo hemos sustituido por otras cosas, le hemos puesto, por así decirlo, a la pantalla o a la visión, le hemos puesto un trapo encima, negro, que no nos permita ver la claridad ni la realidad de Dios. Entonces Dios nos invita, número uno, a que miremos de dónde hemos caído. Hasta que usted no reconozca su error, no hay solución para su problema. La primera medida para resolver un problema es saber que el problema existe. Hasta que usted no sabe que el problema existe, usted no buscará solución al problema. De ahí que los psicoanalistas, hermanos, y los psicólogos siempre parten de la primicia de psicoanalizar cuál es el estado para saber, hermano, primero las medidas y luego qué ha provocado esa situación para tomar la medida precautoria para resolver el problema. Entonces, primero usted tiene que mirar o debemos mirar de dónde hemos caído. Después que miremos de dónde hemos caído, entonces debemos arrepentirnos. Y después de arrepentirnos, el siguiente paso es hacer las primeras obras o volver a las primeras obras cuando nosotros nos convertimos. Eso le pasó a Taylor, me ha pasado a mí y yo estoy seguro que le ha pasado a usted y que le está pasando a muchos hombres y mujeres de Dios que al día de hoy han perdido la pasión y el celo por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso me acuerda, hermano, un libro que yo leí hace tiempo, Pasión por las almas, donde el escritor habla, hermano, que él sentía una gran pasión
y se enroló precisamente en el trabajo misionero y fue al África. Y en el África duró 3 años. Y tuvo que regresar otra vez aquí a Estados Unidos con ciertos achaques físicos, ciertas enfermedades que no le permitieron seguir el trabajo misionero. Años más tarde, este pastor, quien después estuvo ejerciendo el pastorado, entendió que su llamado no era precisamente a las misiones, sino que Dios lo estaba llamando al pastorado. Cuando inició su carrera del pastorado, hermano, el primer año en la iglesia donde lo pusieron, recolectó $2,000 para la misión. Cuando fui a terminar el libro, hermano, era una iglesia que aportaba $50,000 anuales para la misión. ¿Qué es lo que le intento decir con esto, hermano? Que el hermano que sentía esa pasión por las almas, que se enroló en el trabajo misionero y que posteriormente después se dio cuenta de que Dios no lo estaba llamando a las misiones, pero que Dios permitió que él fuera a la misión para que él entendiera las necesidades y la precariedad que pasan los misioneros. Hay misioneros, hermanos, que son sustentados por algunos concilios, pero hay otros que no son sustentados por los concilios, que van a la expensa de que Dios obre por medio de la fe y toque para proveer la necesidad, tanto física, material y espiritual, de estos misioneros. Mientras usted está aquí, hermano, cómodamente en su hogar, va tranquilamente los domingos mayormente a la iglesia, se reúne con su congregación, se goza, se va en gloria. Hay otros misioneros que están pasando hambre, están pasando frío, están pasando calor, están pasando desnudez y están expuestos inclusive a perder la vida. Mientras usted lo está pasando, como dicen aquí, chilling en su casa, mientras usted lo está pasando bien, mientras usted se está yendo en gloria, hermano, hay otros hombres y mujeres de Dios que están en el campo misionero, que están pasando, no el Niágara en bicicleta, hermano, lo están pasando a pie y descalzo. Entonces, nosotros tenemos que tener celo y pasión por la obra de Dios. Este hombre, hermano, después que comenzó a ejercer el pastorado, entonces entendió la necesidad y la precariedad que pasa un misionero y convirtió la iglesia realmente, hermano, la congregación la convirtió en una iglesia que apoyaba no tanto a los misioneros, sino a la misión, que tiene que ver justamente con los misioneros. Ahora, Hudson se da cuenta, hermano, de que le había entregado su vida parcialmente a Dios, no totalmente. Y Dios permitió esa circunstancia para llevarlo a él a tomar la decisión de que entregara su vida completa a su Señor. Dios no obra a media, hermano. Dios obra completa. Ustedes se acuerdan aquella famosa pregunta que le hizo el rico, ese joven rico al Señor, la pregunta que a todos nos tiene en vilo y que desde la antigüedad esos faraones y reyes instruían que después de la muerte había otra vida. La pregunta que le hizo, hermano, es una pregunta sumamente interesante porque se ha hecho durante todo el tiempo o los siglos. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le hace una simple pregunta porque está hablando en un contexto judío. Guarda los mandamientos. Desde mi juventud lo he guardado. Podríamos decir, hermano, que de los 10 mandamientos, este joven guardaba 9, aunque Jesús solamente le cita 5 de los mandamientos morales. No hurtará, no robará, no codiciará a la mujer de tu prójimo, no dirá falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre. Y él dice, desde mi juventud lo he guardado. Se supone que también guardaba el sábado. Se supone que también no tomaba el nombre de Dios en vano. Pero cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y entrégate sin reservas a tu Señor, y lo que tú tienes, dáselo a los pobres.
Entonces él, mirando que tenía muchas propiedades y muchos bienes, se entristeció, bajó la cabeza y se fue. Porque había una habitación, hermano, de su casa que no había sido entregada. Y que él amaba a Dios, él amaba otras cosas más de lo que podía amar a Dios. Y se fue triste. Ese mismo fue el caso de Taylor. Se sintió, hermano, que no había entregado su vida por completo al Señor. Y Dios permitió esa circunstancia. Y cuando él entregó su vida por completo, entonces, hermano, se sintió realizado. Y ya estaba listo para iniciar el proceso de Dios. O Dios lo había condicionado para iniciar o seguir en el caminar de su proceso. Desde entonces, su vida tomó un nuevo rumbo, pues comenzó a prepararse diligentemente para lo que sería su gran misión. Adaptó su vida lo más posible a lo que pensaba que podría ser la vida en China. Hizo más ejercicio al aire libre, cambió su cama mollida o su cama cómoda por un colchón duro y se privó de los deliciosos manjares que ponían en las mesas, en su mesa. Distribuyó diligentemente tratados por los barrios pobres y celebró reuniones en los hogares. De ahí, hermano, y escúcheme, cuando usted tenga o cuando usted diga que Dios lo ha llamado a usted al pastorado, o que Dios lo ha llamado a usted a ser un predicador, o que Dios lo ha llamado a la misión, entonces usted tiene que comenzar a cambiar los hábitos. Y tiene que prepararse física y mentalmente para la obra a la cual usted ha dicho que Dios lo ha llamado. Se supone que si usted va a ser un predicador, usted debe ser una persona leída e instruida. Usted no puede ser un neófito, usted no puede ser un ignorante. Usted no puede ser un predicador mediocre. Tiene que ser una persona que ama la palabra de Dios, desea superarse cada día y aprender cada día, y debe buscar los medios necesarios para usted avanzar en el camino al cual Dios lo ha llamado. Aquí dice, hermano, en la historia de este hombre, y la tomo como ejemplo porque no sale del contexto bíblico. No sale del contexto bíblico. Todos los hombres que la Biblia nos narra, tanto lo que han escrito como lo que no se han escrito, o sea, lo que no son escritores, porque nosotros tenemos profetas que no son escritores. Elías no escribió, hermano. Eliseo no escribió. Pero hay quienes escribieron de ello. Pero eso no quiere decir que eran analfabetos o que eran ignorantes. No, hermano. Eran personas instruidas. De ende, Samuel sigue la trayectoria de lo que Elías y Eliseo empezaron. La escuela de los profetas, hermano, se inició con Elías. Y usted me puede decir a mí para qué es una escuela de profetas. Yo no le hablo de las escuelas de profetas de hoy en día, hermano, de todos los charlatanes. Yo no le estoy hablando de eso. Que van con un mentalismo. Yo no le estoy hablando de eso, hermano. Aquellos hombres enseñaban la palabra de Dios. Aquellos. Y Samuel después, hermano, que Elías y Eliseo pasaron a la historia, Samuel siguió, hermano, con la escuela de los profetas. Y Samuel no era un ignorante. Porque Samuel escribe su historia, por lo menos hasta el capítulo 25 del libro de Primera de Samuel. Después, hermano, está el profeta Gad,
Y no me acuerdo el nombre del otro profeta, que siguen escribiendo la historia de Samuel, los hechos de Samuel. Entonces, tanto en la historia bíblica como en la historia secular nos llama a nosotros, por eso le hablo en este contexto, hermano, de Hudson Taylor, que se preparó para la vida que él consideró que podía enfrentar en la China. Si usted siente que usted es llamado a una función determinada dentro o fuera de la iglesia, usted debe prepararse para ello. Debe buscar los medios más adecuados para que su servicio sea un servicio apto. Comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para estudiar el idioma chino. Y esto me dice, hermano, que aunque Dios había puesto y aunque sus padres primeramente habían consagrado la vida de este muchacho para que fuera a predicar a la China o fuera como misionero, y Dios había puesto ese celo en la vida de este hombre, Dios no lo dotó a él con el don de lenguas. Él tuvo que aprender el mandarín, hermano. Tuvo que ejercitarse físicamente. Dios no le dio la condición, hermano. Dios te da los medios. Pero luego hay una parte que te toca a ti. Se levantaba a las 5 de la mañana a estudiar el idioma mandarín. Como no tenía recursos para comprar una gramática o un libro de gramática, un diccionario, muy caro, por cierto, en ese tiempo, estudió con la ayuda de un ejemplar del Evangelio de Lucas en mandarín. También empezó a estudiar griego, hebreo y latín. ¿Ve, hermano, lo que le estoy diciendo? Este hombre se estaba preparando para la misión a la que Dios le había llamado. Dios te llama, Dios te prepara y después te envía. Y eso nosotros lo vemos en el caso, hermano, de los discípulos. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio. ¿Qué? Enseñándole las Escrituras, preparándolo. Y después que lo preparó, entonces lo envió. Dios no te puede enviar sin antes prepararte. Dios te llama, Dios te prepara y Dios te envía. Pero a veces, hermano, entre el preparar y el enviar, muchas veces nosotros nos desesperamos y nos urge tanto hacer la obra de Dios que vamos y lo que hacemos es más daño que el bien que Dios quiere que nosotros hagamos. No sé si usted me está entendiendo. El don de fe, hermano, y ya no solamente hablo como el don, hablo en un sentido general. Aunque el don de fe tiene sus características para esperar confiadamente en Dios. Pero usted que dice que ha sido llamado al ministerio, debe también entender que ya usted ha sido llamado. Si no ha sido preparado, usted no ha sido comisionado ni va a ser comisionado. A lo que Dios comisionó fue a lo que Él preparó, a lo que Él dictó. No sé si me doy a entender. Este hombre comenzó a estudiar el idioma griego, hebreo y latín. En mayo de 1850 comenzó a trabajar como estudiante del doctor Robert Hardy, con quien siguió aprendiendo el arte de la medicina. Acuérdese que él ayudaba a su padre como farmacéutico, que había empezado con su padre. Sabía de la escasez de médicos en China, así que se esmeró por aprender. En noviembre del siguiente año, tomó la decisión importante para gastar menos en sí mismo y poder dar más a otro. Arrendó un cuarto en un modesto suburbio a las afueras del pueblo. Aquí, hermano, empezó un régimen riguroso de economía y abstención, oficiando parte de su tiempo como médico autonombrado en calles tristes y miserables. Se dio cuenta que con 1/3 de su sueldo podría vivir sobradamente.
Tuve la experiencia de que cuanto menos gastaba para mí, más daba a otro. Mayor era el gozo y la bendición que recibía mi alma. Me gusta, hermano, lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 35. Hechos 20, 35 dice, hermano: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero esa palabra, hermano, se toman poco en cuenta. Ahora, tantos predicadores, y pare usted de contar, lo que están más interesados es en recibir que dar. Nadie quiere dar, todos queremos recibir. Sin embargo, la Biblia contiene múltiples promesas, tanto de forma inmediata como de forma futura. Si el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir, es porque el beneficio es doble o múltiple. Como dice Taylor aquí, su alma sentía mayor regocijo cuando él daba al necesitado, cuando él ministraba al necesitado. Primero, obtiene usted ese gozo. Y segundo, Dios le va a remunerar lo que usted ha dado, para que usted siga dando. No es como dicen estos charlatanes: da 10 para que el Señor te dé 20. Da 100 para que te dé 200. Eso es un engaño del diablo, hermano. Y hay congregaciones que tienen hasta su datacrédito, hermano, y su cajero dentro. Si tú no tienes en efectivo, ve y pasa la tarjeta. Y si no, pásala por aquí, por el datafón. Y di cuánto tú vas a ofrendar. Mientras tú más das, más el Señor te bendice. Eso es una mentira del diablo, hermano. El Señor bendice la disposición del corazón, no lo que tú estás dando. Y acuérdese aquella enseñanza que el Señor le dio a los discípulos en el templo cuando lo puso a observar. Y aquellos daban flojamente de todo lo que les sobraba o de todo lo que tenían, porque no le hacía falta. Pero el Señor le realzó la actitud de aquella viuda que dio los 2 dracmas, lo único que tenía fue lo que dio. Y lo dio, hermano, con la gran disposición de que ese dinero que ella estaba dando se utilizara para el bienestar del templo y del pueblo. Entonces Jesús dice que ella dio más que todo lo que los demás habían dado. Cualitativamente, hermano, cuantitativamente, no es lo mismo dar 10 pesos que dar 100. El que da 100, desde luego, da más cuantitativamente. Pero cualitativamente, aquí lo que vamos a ver es la disposición. Él tuvo la cualidad de dar con amor, con regocijo, con gozo. Y dio 100, 200, 300 como dio uno. Pero lo dio con gozo, lo dio con satisfacción porque lo estaba dando para su Señor y para la obra de su Señor. Pero aquel dio con altanería para que lo vieran y el Señor dice que ya tienen su recompensa. La recompensa es la adulación de los demás. Entonces la Biblia dice, hermano, que es mejor dar que recibir. Dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido, tanto en lo material como en lo espiritual. Dicho sea de paso, usted no tiene nada. Todo lo que hay aquí es del Señor. Inclusive lo que usted dice que usted se ha ganado con su esfuerzo, no es con su esfuerzo realmente. Es que Dios le ha dado la facultad y el tiempo necesario para que usted se ganara eso. Si Dios quiere cortarle el hilo desde el cielo, entonces le pasa como el rico aquel que habla Mateo, que dice: oh, gózate alma mía, regocíjate, porque muchos bienes tiene.
para gastar, para gloriarte. He agrandado mi granero. He depositado cientos y cientos de miles en el banco. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será lo que tú has acumulado? ¿De quién será lo que tú has acumulado? Pero tampoco me venga con la filosofía, hermano, de que lo ganado es por lo gastado. No, hermano. Usted tiene que ser un buen administrador de Jesucristo. Usted no puede vivir al día. Aunque cada día trae su afán, usted debe ser como la hormiga. Acuérdese de esos ejemplos que Salomón pone allá en el libro de Proverbios. Usted debe ser como la hormiga, que en el verano las hormigas acumulan para no salir en los días lluviosos, que esos son los días malos. Guardan y atesoran, hermano, en verano. Usted ve las hormigas, hermano, que tienen un régimen militar en el sentido de orden, de colección, de recolectar las cosas, de organizarlas, de clasificarlas. Y en el tiempo malo que es de lluvia, hacen así, cierran la compuerta del panal y dicen, ni agua va a entrar por aquí. Y se están ahí hasta que pasa, hermano, el invierno. Luego viene el otoño, la primavera y luego viene el verano. Y usted debe ser así. Usted debe guardar para los días malos, para los días difíciles. Pero recuerde que es mejor dar que recibir. Claro, vuelvo y hago aquí, hermano, un paréntesis. Como dice el libro de los Proverbios, si el impío pretende engañarte, no lo consienta. Aunque el Señor dice, el que te pide prestado, no lo rehuses. No quiere decir que vamos a darle a lo de nosotros, hermano, lo que el Señor nos ha dado, porque debemos ser buenos administradores a todo el que pida. No, usted tiene que ser inteligente y un buen administrador. Todas las cosas tienen su pauta. Todos los extremos, hermanos, son malos. En el caso de este hombre, él sentía mayor regocijo al dar de lo que el Señor le había dado a él. Y con esto, hermano, se preparaba para la gran misión de la que Dios le había puesto sobre sus hombros. La fe es probada. Acuérdese, hermano, que no importa si usted tiene el don de fe. Usted no va a crecer en el don a menos que usted no ejercite el don. Cualquier don que el Señor le haya dado o que usted posee de parte del Señor, si usted no lo ejercita, lastimosamente, no va a crecer. Los dones son como un músculo. Usted mira a esos fisiculturistas, hermano. Algunos cogen mucha grasa y luego definen. Y otros trabajan para tener volúmenes. A más peso, menos repetición, más volumen. Menos se gasta el músculo. Entonces, así mismo son los dones. Mientras más peso usted le va dando, más el músculo va creciendo. Menos repeticiones va haciendo. Y las repeticiones yo podría ponerle, hermano, como aspecto de analogía, que son las dificultades o el ejercicio en sí que usted hace para que el músculo crezca y se mantenga. Así mismo son los dones. La fe es probada. Sin embargo, por este tiempo, Hudson Taylor tuvo una dolorosa experiencia. Y aquí viene, hermano, lo que dicen, lo que creen en la prosperidad, la superfe y todo eso, que dice que el cristiano que pasa dificultad y decepción y un montón de cosas, es porque está en pecado. Inclusive hay un pensamiento, una corriente filosófica judía, que dice que los que estaban desposeídos, sin embargo, fíjese, hermano, va en contra de los principios de Dios esa filosofía. Porque la Biblia claramente, Dios haciendo preservación de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos y los menesterosos. Todo lo que se llevaba al templo, hermano. Inclusive exhortaban al pueblo para que el pueblo ayudara a los de menos recursos. Inclusive en la colección de la cosecha, Dios le instruyó al pueblo para que dejaran espigas a fin de que los pobres o más desposeídos fueran a recoger esas espigas y poderse alimentar. Esta corriente, hermano, dice que todo el pobre
o el que está enfermo está en pecado. Eso viola, hermano, la palabra de Dios. No quiere decir, hermano, que no haya muchas personas que están enfermas por causa del pecado, porque el pecado enferma. El pecado enferma tanto espiritualmente como enferma físicamente. Y yo no le estoy hablando, hermano, simplemente de pecado de transgredir la ley de Dios, porque cuando usted come desmedidamente, cuando usted come lo que no debería comer y el cuerpo se enferma, créame que eso le he contado a usted como pecado, porque usted está destruyendo el templo de Dios. Y eso tiene un efecto físico. Y que posteriormente, hermano, usted puede partir de esta tierra lastimosamente por la falta de conocimiento de cómo usted alimentar su cuerpo. Ahora, si no hay que comer y usted tiene que comer piedra, hágale la oración, bendígala y no se preocupe, hermano. Cómase la piedra, que el Señor sabrá lo que hace. Pero si puede evitar la piedra, evítela. Hay personas en el pueblo de Dios que están enfermas por causa del pecado. Pero no todas las enfermedades que aparecen, hermano, son consecuencias de usted estar en pecado. No quiero que me malinterprete. Sin embargo, Hudson Taylor tuvo una dolorosa experiencia. Desde hacía 2 años conocía a una joven maestra de música, de rostro dulce y voz melodiosa. ¿A quién no le gusta, hermano, ver una joven de rostro bonito? Y si canta todavía más. Entonces Hudson Taylor, hermano, vio y estuvo, hermano, hablando durante 2 años con una joven con esta característica. Él había alentado la esperanza de un idilio y feliz matrimonio con ella. Pero ahora ella se alejaba, viendo que nada podía disuadir a su amigo de su propósito misionero. Ella le dijo que no estaba dispuesta a ir a China. Hudson Taylor quedó completamente quebrado y humillado. Por unos días sintió que vacilaba en su propósito, pero el amor de Dios lo sostuvo. Años más tarde diría: nunca he sacrificado nada por el Señor, o nunca he sacrificado cosa alguna por el Señor. No había faltado los sacrificios, es verdad, pero él llegó a convencerse de que el renunciar a algo por Dios era inevitablemente recibir mucho más. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 19, verso 20, mire lo que dice Mateo. Cuando usted se despoja voluntariamente por algo, o hace el sacrificio, o sacrifica algo por la causa del Señor, mire lo que dice Mateo 19, 20. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire lo que el Señor dice. O sea que lo que usted piensa como algo perdido, como algo que el Señor, hermano, le va a dar 100 veces más lo que usted ha sacrificado, y luego le dará la vida eterna. En el Señor no hay pérdida. Todo lo que usted pueda hacer por la obra de Dios, que nazca de un corazón sincero y que nazca de una buena voluntad, de una buena pasión y celo por la obra de Dios, hágalo y Dios, hermano, le va a recompensar. No solamente en el gozo que usted va a sentir de forma inmediata, sino que Dios le va a recompensar, como dice las Escrituras, 100 veces más lo que usted ha hecho por la obra de Dios, y después de todo ello, la vida eterna. Eso lo entendió Hudson Taylor, hermano. Y entendió
que a pesar de que se sintió un poco incómodo, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero no hace falta tenerlo, hermano, en carne propia. Muchas veces lo que hace falta es ver cuando usted ama a una persona o está en conversación con esa persona y de repente esa persona cambia y usted se siente, hermano, destruido, decepcionado, se siente desmoralizado, como que le falta la respiración. No sé si a usted le ha pasado. Yo he tenido la experiencia, hermano, de tratar a varias personas con estos síntomas y créanme que no son fáciles de superar. Claro, el tiempo lo cura todo, pero aquí lo que estamos en determinar qué tiempo tarda la enfermedad suya para ser curada. Entonces, hay situaciones dolorosas, pero cuando usted entiende, sobre todo soportado por el amor de Dios y la misericordia de Dios, si usted entiende que lo que le ha pasado es lo mejor, entonces usted se siente a conformidad con su Señor. Y él entendió esa situación. Él entendió que esa muchacha de rostro elegante o bello y de voz melodiosa no era la persona que Dios tenía determinada para que fuese a sacrificarse, hermano, en la China. Nadie, escúcheme, solamente aquellos que tienen la oportunidad de ser llamados y que tienen ese celo por la obra de Dios son capaces de sacrificar lo que dice aquí. ¿Qué dice Mateo 19:29? Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí, hermano, dejar no significa aborrecer, ni dejar significa olvidar. Aquí dejar significa poner al Señor en primer lugar. Eso es lo que significa aquí. En otras versiones dice, el que no aborreciere padre, madre, hijo, no significa aborrecer de odiar, ni de dejar, no significa eso, hermano. Aquí lo que significa es poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que significa. Porque si bien es cierto, si nos manda entonces y tomamos literalmente la palabra aborrecer, y la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, entonces aquí hay una contradicción de términos. Hay que entender, hermano, en el contexto en el que se está hablando. Aquí el contexto en el que se está hablando es que usted va a poner a Dios primero que su casa, que su hermano, que su hermana, que su padre, que su madre, que su marido, que sus hijos, que las propiedades, y que usted va a honrar el nombre del Señor primeramente. Y el Señor le dice que usted va a obtener 100 veces más y después de estas 100 veces más, la vida eterna. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y como yo decía al principio, hermano, a veces entregamos nuestra vida al Señor parcialmente. Y hay cosas que nos cuesta entregarla. Hay cosas que nos cuesta dejarla. Y a veces tenemos esos dioses escondidos y los guardamos tan celosamente que el Señor no es lo primero en su vida. Es como yo hablaba en tiempo pasado, hermano, con ciertas personas. Hay personas, hermano, que todavía tienen su alma atada a las cosas del mundo. Y de vez en cuando, no de vez en cuando, a veces se descarrían y se ponen a escuchar música del mundo, música romántica, y que eso no es malo. Hermano, si usted tiene su alma ligada todavía a las cosas del mundo, usted tiene un Dios que tiene que dejar, que tiene que apartar, porque usted no ama al Señor con todo su corazón, mucho menos con toda su fuerza, mucho menos con todos sus bienes. Eso es lo que dice el primer mandamiento. Lea el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, para que usted vea cómo le dice. Tienes que amar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu bien. Y a veces nos entregamos al Señor con ciertas reservas.
y recibimos medianamente la bendición. Y a veces nos sentimos, hermano, nos sentimos hasta solos. Y usted se pregunta que por qué. Usted tiene la respuesta. Usted sabe lo que le falta por entregar y arrojarse, abandonarse a los pies del Señor, como lo hizo este hombre. Por eso, hermano, y esa razón, nosotros estamos hablando de este hombre. Porque él entendió, y cuando él se entregó por completo al Señor, hermano, el gozo fue rebosante. Se arrepintió y volvió a hacer las primeras obras, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. Ahora bien, entre tanto, la carga de la evangelización de China se hacía cada vez más fuerte en su corazón. En Filipenses capítulo 2, verso 13, dice que Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. A este Dios le puso esa carga de la evangelización de China. Y créame, hermano, si hubiesen aparecido 10 hombres o 100 hombres como este, China hoy sería para Cristo. Muchos chinos. Si cuando este murió en 1905, habían 125,000 cristianos chinos en el interior de la China. Por la obra que Dios hizo o puso en la vida de este hombre. Esa carga que Dios puso. Recuerde, Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Cuando usted sienta esa pasión de hacer algo, no se detenga y hágalo. Porque es el Señor que está poniendo esa determinación en usted para que usted la haga. Cuando Dios ponga la determinación de usted dar, aportar a alguna iglesia, a alguna misión o algún grupo que va de misión, hágalo, délo para la obra de Dios. No se lo dé a los charlatanes, no se lo dé a los vividores, no se lo dé a los cuenteros que hay, hermano. Déselo a la obra de Dios, porque al dárselo a la obra de Dios, usted está haciendo una gran contribución para traer a otros a los pies de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y el miércoles que viene, hermanos, seguiremos hablando sobre la vida de Hudson Taylor, un hombre con el don de fe. Característica, hermano, del don de fe: entender la voluntad de Dios, ser un hombre de oración y un hombre que espera, o una mujer que espera en las promesas del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Señor Jesucristo.